Bueno, Ahora, ¿cuáles son los aspectos que se buscan mejorar a la hora de elegir una técnica de codificación? Bueno, yo les dije, por ejemplo, y les mostré en el libro que cada técnica de codificación hace un uso diferente de lo que sería el espectro de frecuencias o genera un espectro de frecuencias diferente. Algunos métodos son mejores que otros en ese aspecto. También, algunos métodos son mejores que otros a la hora de recuperar la sincronía. Algunos métodos son mejores que otros, por ejemplo, en respecto al uso de la energía. Algunos tienen una componente que se llama de corriente directa y eso generalmente provoca que se gaste más energía. ¿Ok? ¿Jóvenes? sí, sí, sí. Sí, profe. Entonces, hay varios más aspectos, pero digamos que ahí les pido que mencionen tres. Al inicio de esa parte del libro de codificación se mencionan varios aspectos. ¿Ok? Bueno, Y obviamente, cada técnica es mejor en una, pero no es tan buena en otra. O de plano es mala en otra. ¿Ok? sí, sí, sí. Y luego, ¿cuáles son los tipos de modulación cuando la portadora es digital y el mensaje es analógico? Es la de... ¿Es PCM? No, no. No, no. Esa es en la otra, es PCM Delta. En esta es... Esta es una que les enseñé de un video en internet. Se llama PAM o amplitud de pulsos modulados, modulación de amplitud de pulsos, perdón, PAM o PWM, modulación por ancho de pulso, o PPM, modulación por posición del pulso. Y de hecho esta última, la modulación por posición del pulso, les dije que es la que se usa para cuando yo transmito luz por fibra óptica. ¿Ok? Ok, ok. Ajá. Y bueno, en ese video venían ahí los dibujitos de cómo es cada forma de onda. ¿Sale? No sé si ustedes los anotaron en sus notas, debieron haberlo hecho. Porque aquí sí les pido un dibujito, no es tan difícil de hacer. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son los tipos de modulación cuando la portadora es analógica y el mensaje es digital? Ah, bueno, aquí está lo que le llaman ASK o desplazamiento en amplitud, FSK o desplazamiento en frecuencia o PSK, desplazamiento en fase. Y vienen los tres dibujitos en el libro. En este sí es fácil de identificar, especialmente la señal de cambios de fase, porque hace un cambio muy notorio de 180 grados, cuando transmite un 0 o transmite un 1. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ahora, la modulación QAM también entra dentro de este tipo, solamente que esta es una combinación de fase y amplitud. Y la fase tiene que ser en cuadratura. ¿Qué quiere decir? Que entre un cambio de fase y otro tiene que haber ¿cuánto? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Ok. ¿Qué es una constelación? Pues son todas aquellas combinaciones de ángulo y fase con las cuales yo puedo codificar una secuencia de unos y ceros. Eso es una constelación, ¿ok? Mientras más puntos tenga la constelación, obviamente puedo codificar más bits. ¿Ok? ¿Jóvenes? ¿Podría volverlo a repetir, profe?
Sí, una constelación son todas aquellas combinaciones de amplitud y fase que yo puedo tener en un modulador QAM. Mientras más combinaciones tenga, es mayor la cantidad de bits que puedo codificar. ¿Ok? Sí, profe. ¿Matus? Presente. ¿Sí escuchaste o quién fue el que dijo que lo repitiera? Sí, profe, Compañero. todo claro. Ah, bueno, ok. Luego, ¿cuáles son los tipos de modulación cuando la portadora es analógica y el mensaje es analógico? Ah, bueno, aquí sí están los tradicionales. AM, FM y PM, o fase modulada. ¿Ok? Sí, sí, sí. AM es la modulación en amplitud. FM es la modulación en frecuencia. Y PM es la modulación en fase. Es difícil hacer los dibujitos, sobre todo porque el de frecuencia y el de frecuencia modulada y fase modulada se parecen mucho. De hecho, no se pueden distinguir, ¿ok? Ok. Luego, ¿cuántos tipos de amplitud modulada existen? Ah, bueno, les dije que hay 3 tipos. El más básico, el normal, es el que le llaman de doble banda lateral. Y lo que sucede es que cuando yo modulo de esa manera se generan a ambos lados de la portadora 2 espectros iguales a los de la señal que quiero transmitir o del mensaje. ¿Ok? Ok. Son idénticos. Por eso es que en algunos sistemas no se transmiten ambas bandas laterales, se transmite solo una. Y en ese caso hablamos de AM, de banda lateral única. ¿Ok? El primer ejemplo es el radio comercial. El radio comercial es de doble banda lateral. El que yo escucho en mi casa de las estaciones que transmiten. ¿Ok? Sí, profe. El de banda lateral única, ese es común en los radios de banda civil. ¿Sale? Y el tercero es banda lateral residual. Aquí transmito una de las bandas laterales y parte de la otra. Un ejemplo de banda lateral residual, les dije que era la antigua señal de televisión. El video en los canales de televisión analógica se transmitían como banda lateral residual. ¿Ok? ¿Jóvenes? Luego, ¿dónde está? ¿En qué consiste la codificación delta PCM o modulación delta? Consiste que en lugar de transmitir los valores de la señal tal cual los obtengo de las muestras, lo que transmito es la diferencia entre 2 muestras consecutivas. Y como las diferencias tienden a ser pequeñas, pues digamos que reduzco la cantidad de bits que tengo que transmitir y por eso es más eficiente que el PCM normal. ¿Ok? Ok. Luego, ¿qué es el espectro expandido? El espectro expandido consiste en tener una señal que va cambiando de portadora cada cierto tiempo, usando una secuencia, ¿ok? ¿Jóvenes? Yo les expliqué que originalmente eso se usó en alguna de las guerras, no sé si en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, para evitar que los enemigos interceptaran las comunicaciones por radio. Porque si no sabían a qué frecuencia va a saltar el resto del mensaje, pues simple y sencillamente
únicamente se quedaban con fragmentos del mensaje, no lo podían tener completo. ¿Sale? ¿Jóvenes? Sí, profe. Por eso es necesario que tanto el receptor como el transmisor conozcan cuál es la secuencia a la cual va a saltar la portadora. Es decir, cuál es la siguiente frecuencia en la que voy a transmitir. ¿Ok? Les decía que eso se parece mucho a la música. En la música sucede eso. Yo voy cambiando de frecuencias con cada nota que yo hago sonar en mi instrumento, ¿cierto? Cierto. Y la música no es otra cosa más que eso, una secuencia de cambios de frecuencia. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Bueno, yo les dije que lo que hago es que se mejora una cosa que se llama densidad espectral. Y al mejorar la densidad espectral también mejoro la relación señal a ruido. Si se mejora la relación señal a ruido, también se mejora la velocidad máxima a la cual puedo transmitir. ¿Ok? Sí, sí, sí. Por eso, la capacidad tiene que ver con la velocidad a la cual puedo transmitir, ¿o no? Ok. Luego, ¿cuáles son los 3 tipos de medios guiados que se usan en las comunicaciones? ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Bueno, los 3 medios guiados es el par trenzado, el cable coaxial, ambos son, digamos, de cobre, y el tercero es la fibra óptica. ¿Sale? ¿Jóvenes? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Bueno, el par trenzado se usa tanto en telefonía como en las redes tipo Ethernet. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí, profe. Y la fibra óptica, pues esa se usa en redes. ¿Ok? Ok. Coaxial, ¿en qué se usa? Bueno, antiguamente para las primeras versiones de Ethernet se usó cable coaxial, aunque ya no se usa para eso. Actualmente se usa para transmitir la televisión de paga, pero tomen en cuenta que muchas de esas empresas de televisión de paga también me dan servicios de datos, entonces digamos que otra vez se usa para transmitir también datos. Depende de cómo reciba yo la señal por cable, si es analógica o es digital. ¿Ok? Ok. Bueno. Luego, ¿cuál es el tipo de conector que se usa para la telefonía y qué tipo de medio se utiliza? El tipo de conector es el RJ11. ¿Y qué tipo de medio se utiliza? Se utiliza par trenzado categoría 3. Porque del par trenzado hay de varias categorías. Las más comunes actualmente son 3, 5, 6 y 7. ¿Ok? Yo le puse cobre, pero creo que sí está mejor. Yo le dije par trenzado. Ajá. Sí, pero no cualquier par trenzado. Para telefonía se utiliza par trenzado categoría 3. Categoría 3, se los dije. Entre otras cosas porque es más barato y no se requiere de algo más. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí, profe. Luego, ¿cuál es el tipo de conector que se usa en Ethernet de 100 megabits por segundo? Bueno, el Ethernet de 100 megabits por segundo, pues es como el que ustedes conocen en la escuela, el más común que hay ahorita. Bueno, ese utiliza un conector RJ45, ¿cierto? Cierto. Y utiliza cables categoría 5, categoría 6